podemos empezar. Buenas tardes a todos por acudir una vez más a una de las convocatorias de nuestro ciclo de conferencias que organiza nuestra escuela con ocasión del 30 aniversario de AFI. En esta ocasión tenemos la suerte, el privilegio de tener a Mauro Guillén con nosotros. Mauro es miembro del Consejo Académico de nuestra escuela desde sus inicios y buen amigo de todos nosotros, ¿no? Es un astur leonés o no sé si leonés asturiano, porque sus primeros pasos los dio. Es verdad que es un poco eso, es esquizofrénico, ¿no? Tan pronto va de americano, va de leonés o va de asturiano. Pero el caso es que estudió en la Facultad de Oviedo. Aquí está Ana Isabel, que fue una de sus profesoras. Inmediatamente se fue a Estados Unidos, hizo el doctorado en Yale, lo fichó en un fichaje importante el MIT, estuvo enseñando Multinational Business en el MIT hasta que Wharton le hizo ya el fichaje de su historia, ¿no? Él es full professor en Wharton. Creo que también tiene una posición en la Facultad de Sociología de Penn University, pero su principal posición, su principal responsabilidad, y donde yo creo que además está haciendo un trabajo excelente, es como principal responsable del Loder Institute, que es una institución de posgrado que tiene Wharton para formar a los mejores talentos y orientarlos con una vocación internacional. Bueno, yo creo que es de los mejores talentos, tiene muchos más méritos, pertenece a todas las organizaciones científicas que en el ámbito de lo que conocemos en nuestro país como la economía de la empresa o la sociología empresarial cuentan en el conjunto del mundo académico, pero aparte de eso yo creo que tiene una visión muy cercana a lo que es la dinámica económica global y la dinámica empresarial. Él actúa como ponente, como asesor de organizaciones multinacionales y lo más importante es que sigue manteniendo un vínculo con España, y eso hace que efectivamente, aunque solo sea de forma parcial, puedan distintas instituciones en nuestro país alimentarse de las enseñanzas, de las señales que él transmite. Hemos aprovechado su presencia aquí para que nos hable de algo en lo que está ahora preocupado, que es la dinámica demográfica y su impacto con el cruce de esa otra dinámica que es la discontinuidad tecnológica, que es la digitalización creciente, ¿no? Hasta qué punto esos cambios demográficos aquí en Europa, en España en particular, la longevidad creciente puede afectar no solo a lo más explícito, lo más inmediato, lo que más puede inquietarnos, que es la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones, etcétera, sino los patrones de consumo, de comportamiento en última instancia, en distintos ámbitos, desde la industria de servicios financieros hasta la de bienes de consumo. Mauro, muchas gracias. Vamos a tener después de su intervención, que supongo que durará 40 o 45 minutos, podremos discutir con él. Ahora está encendido. Muy bien, ¿me escucháis bien? Muchas gracias, Emilio. 4 apuntes súper rápidos. Siempre que Emilio me presenta, siempre tengo que salir un poquitito al quite. 4 cosas. Lo primero es enhorabuena por el 30º aniversario de esta organización, ¿no?, de asesores financieros internacionales. 2 es que Emilio, cuando me presenta, nunca dice que somos coautores de un par de libros. No sé por qué, no quiere asociarse conmigo, pero... Y luego, tercero es que si hay algo que aquí nos gusta, la culpa es toda de Ana Isabel, porque ella me dio clase cuando era joven y me marcó
tremendamente, pero todavía me acuerdo de muchas de las cosas era de finanzas, ¿no? Que no tiene mucho que ver hoy exactamente con esto, pero es importante, ¿no? Y la cuarta cosa es que francamente prefiero este formato en el cual es más bien como casi un seminario, ¿no? Ayer estaba dando una presentación no sobre este tema, un poco conectado en la Fundación Ramón Areces y había 300 personas en el auditorio, 250, y francamente era muy complicado porque a mí me gusta hacer siempre las presentaciones de una manera un poco más interactiva, ¿no? Entonces voy a, quizás la manera mejor de definir o de describir qué es lo que vamos a hacer en los próximos 45 minutos antes de que empecemos el turno de preguntas y respuestas es, de una manera interactiva, lo que quiero es presentaros, creo que son 5, no sé si son 6, paradojas sobre este cruce, ¿no? O esta intersección entre cambios demográficos y estos desarrollos tecnológicos que están cambiando, en este caso los servicios, o que pueden tener un impacto sobre los distintos aspectos del sector financiero, de los servicios financieros. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer de manera interactiva, solo que voy a hacer preguntas, ¿no? Para ver si podéis resolver estas paradojas, ¿no? Vamos a empezar con una muy sencilla al principio y luego a partir de ahí ya vamos viendo situaciones un poco más complicadas. Hace como 6 meses he lanzado un nuevo proyecto de investigación que tiene que ver con precisamente esto, ¿no? O sea, la intersección entre demografía y tecnologías, no solamente en el mundo digital, aunque hoy voy a hablar exclusivamente del mundo digital, sino también el impacto que pueden tener o las aplicaciones prácticas que pueden tener en el futuro, en el presente y en el futuro, en tecnologías tales como la impresión en 3 dimensiones o la realidad virtual, etcétera, ¿no? Hoy voy a tocar temas tecnológicos que tienen que ver sobre todo con la economía colaborativa o la banca móvil, y también un poquito el Big Data y inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Evidentemente, como con esta temática siempre, la demografía es bastante predecible, ¿no? O sea, tenemos modelos bastante fiables para pues bueno, predecir, por ejemplo, el tamaño de la población o la estructura de edades dentro de 5 años o dentro de 10 años con los datos que tenemos en la mano en estos momentos, ¿no? Datos históricos, es decir, el margen de error, sobre todo en un horizonte de 5 años, pongamos, es muy pequeño en demografía, ¿no? A 20 años es mucho mayor, evidentemente, pero a 5 años no. Ahora, la otra parte aquí que estoy analizando, que es los cambios tecnológicos y su impacto, eso es tremendamente difícil de predecir, claro, o sea que aquí también tenemos que tener esto en cuenta, ¿no? Siempre empiezo estas presentaciones últimamente, ya la comencé de esta manera ayer, diciendo que a mí me gustan mucho los datos y que siempre estoy realizando cálculos y que al final de esta sesión, la verdad, o de esta presentación, lo que me gustaría que os recordarais es un número y solamente un número, seguramente alguno de vosotros ya habéis oído esto, es el número que veis allí, es un año, es el año 2030. Después de todos estos cálculos que he realizado en varios de estos proyectos de investigación en los últimos 6 o 7 años que vengo analizando estas tendencias en mercados de consumo y en mercados o en servicios financieros, y lo que he concluido es que en el año 2030 el mundo va a tocar a su fin, ¿no? Y evidentemente no debéis tomar eso de manera literal o de su significado literal, sino de la siguiente manera, es decir, que el mundo de los mercados de consumo y con lo que vamos a ver hoy de los servicios financieros, etcétera, tal y como lo vemos hoy, lo entendemos hoy, ese mundo va a desaparecer, si no ha desaparecido ya, ¿no? O sea, el mundo se va a acabar, ¿no? El mundo este en el cual vivimos ahora, de los mercados de consumo y financieros. Ese es el mensaje, ¿no? Bueno, vamos a empezar de esta manera. Necesito daros dar un par de pinceladas aquí sobre cambio demográfico primero, para situar la cuestión, ¿no? Y entonces, a partir de ahí ya en unos 3 minutos os voy a presentar la primera paradoja, que no creo que os pille por sorpresa, ¿no? Pero esto es lo que está ocurriendo en el mundo en términos de fertilidad, tasa de fertilidad total, es decir, número de niños o niñas que por término medio tiene cada mujer en el mundo, ¿no? Y lo que vemos es un descenso, ¿no? El trazo grueso es para el mundo en su conjunto, empieza en 5 y ha caído a 2,5 en la actualidad, aquí en España 1,3, ¿no? Esa es la media del mundo. Los países desarrollados, esta es la curva, estos son los mercados emergentes y estos son los mercados los países más pobres del mundo, ¿no? O menos desarrollados, ¿de acuerdo? Todos están cayendo. Bueno, todos están convergiendo, pero no todos están cayendo. Si os fijáis bien en la línea para los países más desarrollados, que es fundamentalmente Europa y Estados Unidos, más Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, desde el año 2000 se aprecia no un descenso, sino un ascenso, ¿no? Lo que pasa es que converge con los otros porque había caído mucho. Primera pregunta, antes de la primera paradoja tecnológica, ¿por qué creéis que está aumentando por término medio en los países desarrollados la tasa de fertilidad desde el año 2000? ¿Qué es lo que está produciendo ese aumento? Sí, hay incentivos del gobierno, por ejemplo, rebajas fiscales o
¿no? En Francia, por ejemplo, ha tenido un impacto relativamente grande, ¿no? Efectivamente, pero también hay otro asunto, la inmigración, ¿no? El otro factor es la inmigración, que en muchos países europeos, incluido España, también en Estados Unidos, si no ha hecho aumentar la tasa, por lo menos ha compensado o ha rebajado la caída, ¿no? Esto es muy importante, lo vais a ver ahora en un momento, porque la implicación, la mayor consecuencia de esto es la siguiente. Todo el mundo, todas las empresas están en estos momentos muy preocupadas por la generación del milenio, ¿no? Porque tienen pautas de consumo distintas, ¿no? Y parece que toman decisiones de una manera distinta. Bueno, lo importante es que esa generación va a pasar. Entonces, la próxima generación que venga detrás, jóvenes, ¿no? Va a ser distinta que la anterior porque va a ser mucho más diversa, mucho más heterogénea. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, más de ellos, van a ser hijos de migrantes. ¿De acuerdo? O sea, va a haber una diversidad, sobre todo en Estados Unidos, muy acelerado, ¿no? En el tramo de población joven, ¿no? Hasta el punto que va a pasar del 25% al 40%, ¿no? En la composición de ese grupo joven. Y, por supuesto, entonces ahí ya se multiplican la heterogeneidad en términos de su comportamiento, ¿no? En el mercado como consumidores, etcétera, ¿no? Bueno, ese es el primero. El segundo es este, que también conocéis, es decir, que la esperanza de vida pues, está creciendo, ¿no? Y está creciendo de una manera muy grande, muy acelerada. Aquí tenemos la curva para los países más desarrollados del mundo. La gruesa es la media mundial, la delgadita es los mercados emergentes, que se funde con la media aquí, y luego la de abajo es la de los países menos desarrollados. Ahora, lo importante de este gráfico, evidentemente, lo primero es que todas están creciendo, ¿no? Pero la otra cosa importante es que también hay convergencia, es decir, que los más pobres están aumentando su esperanza de vida a un ritmo mayor, ¿no? En los años 50, para una persona que nació en los años 50, la diferencia entre nacer en un país rico y uno pobre eran 30 años en esperanza de vida. Hoy ya es 17 y la proyección es que esa diferencia continuará achicándose, ¿no? En los próximos años. Bueno, como consecuencia de esas dos cosas, si mantenemos la inmigración constante y en un momento os digo cómo esto puede cambiar, pues podemos calcular, estamos ahora en el año 2016, o sea, más o menos aquí hacia la mitad de la tabla, estamos en el 2018, tiene datos hasta el 2016 reales este gráfico, ¿no? Los demás son proyecciones. Vemos qué es lo que va a cambiar en términos de la distribución geográfica o espacial, ¿no? Por cierto que todas las transparencias se van a poner en la web, ¿no? Pero también te las puedo enviar, os las puedo enviar, no yo, pero las van a poner aquí en AFI en la web. De todas maneras, sacar fotos, ¿no? Si queréis. La cuestión aquí es cuáles son los cambios realmente importantes en términos de la distribución espacial, ¿no? El primer cambio, como veis, es evidentemente África, ¿no? Y la pregunta que os voy a hacer ahora tiene que ver con África, ¿de acuerdo? En un momentito sobre tecnología. El otro cambio importante es el sur de Asia, lo veis acá, que eso incluye India, ¿no? Es menos dramático el cambio, pero también va a crecer en importancia. Esto es como porcentaje del total, ¿no? Y luego los dos declives grandes, ¿no? Por un lado China y el resto del este de Asia, y por otro lado Europa, como porcentaje de la población mundial, ¿no? Es decir, ¿por qué el año 2030? Bueno, pues si veis aquí el año 2030, para ese año el crecimiento en el sur de Asia va a llegar a su tope en términos relativos. África se va a convertir en la segunda región del mundo en población, mientras que en el año 50 era la quinta o la sexta. Y Europa, por cierto, de ser la segunda va a pasar a ser la sexta, en términos de su porcentaje con respecto al total de la población mundial, ¿no? Cambios muy significativos, ¿no? ¿Qué pasa si hay más inmigración? Porque, claro, o emigración, porque podrías estar pensando, bueno, si hay un excedente demográfico en África, a lo mejor se va a Europa o se va a otros sitios, ¿no? Pues estos datos que veis acá, estas proyecciones, asumen niveles de inmigración actuales, los que tenemos ahora, ¿no? Imaginémonos por un momento que se duplica. Yo no creo que eso vaya a ocurrir porque, como sabéis, todos los países en el mundo, prácticamente todos, están construyendo muros en estos momentos, virtuales o reales, ¿no? O sea, hay cada vez más obstáculos a la inmigración. Pero si duplicamos la tasa de inmigración en los próximos 20 años o 30 años, la única diferencia es que en lugar de estar hablando del año 2030, cuando se empiezan a cruzar las curvas, estaríamos hablando del año 2033. Esa es la única diferencia. Es decir, esto tiene tal inercia, ¿no? Estos cambios, que no van realmente va a ser muy difícil que algo los cambie, ¿no? Primera paradoja. Vamos a ver si esta aquí lo que tendremos son datos en el año 2009, por si no se lee, y el 2016, ¿de acuerdo? De qué porcentaje de la población emplea, perdón, no qué porcentaje, que millones de personas en distintas regiones del mundo que son clientes de banca móvil, es decir, que realizan pagos, perdón, más concretamente, que realizan pagos con su teléfono móvil, ¿de acuerdo? La región que vemos acá es Asia. Pero claro, Asia en realidad son tres regiones, no solamente una, ¿no? O sea, está el este de Asia y el sudeste, está el sur de Asia, donde está India, Pakistán, tal, y luego está
el oeste de Asia, que es Oriente Próximo, básicamente, ¿no? Todos los países que están hasta Irán, ¿no? O sea que en realidad esa no es la región del mundo que tiene más millones, ¿no? Porque en realidad habría que dividirla en 3 categorías, ¿no? La siguiente es África. Y luego aquí abajo están América del Norte, Europa, ¿no? Y luego estas otras regiones acá. ¿Por qué? Porque es África. Ya ahora, ¿no? Dentro de 10 o 15 años, que se va a convertir en la segunda región en el mundo por número de habitantes. Una de las partes del mundo menos desarrolladas. ¿Por qué es la parte del mundo en la cual hay más personas empleando el móvil para mover dinero? Hay 3 razones fundamentales. ¿Cuáles son? Bueno, no hay redes fijas, evidentemente. Sí. Saltan, es salto de rana, sí, eso está claro. Bueno, pero ¿cuál es? Efectivamente, o sea, la cuestión es que no hay, el primer factor es no hay infraestructura bancaria, ¿verdad? Solamente el 5, el 6, el 7% de la población y solamente en los núcleos urbanos tiene acceso a una sucursal bancaria. La media en la mayor parte de los países de África subsahariana es que tienes que montarte en el autobús casi 2 horas para llegar a la oficina bancaria más cercana. La media, porque todavía el 60% de la población vive en medio rural, ¿no? Entonces ese es un factor. Quedan otros 2. ¿Cuáles son los otros 2? Sí, es posible, pero factores que hayan ayudado al desarrollo, como hemos visto, o sea, que es la región que tiene más en el mundo, que tiene más millones de personas en empleando esta tecnología, ¿verdad? Son más jóvenes, es cierto, sí, es una de las partes del mundo que tiene una población más joven, ¿no? Sí. Regulación. Los reguladores y el gobierno miraron hacia el otro lado. De hecho, incluso en algunos casos, activamente lo impulsaron. Esto es, como sabéis, ha sido algo que, ya sea por la reacción de la banca o porque los gobiernos se sentían un poquitito inquietos, ¿no? O intranquilos con esto de que las empresas de telecomunicaciones pudieran convertirse en proveedores de servicios financieros, ¿no? Ese es el segundo, ¿no? Y el tercero, básicamente, es, ha tenido que ver con el asunto de que de los aparatos que tiene esta gente, ¿no? Que nosotros tenemos distintos tipos de aparatos electrónicos, el que priorizan allí es el del teléfono, que estabas hablando tú, móvil, ¿no? En muchos casos lo comparten, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el poder adquisitivo para tener su propio aparato móvil. Y normalmente son aparatos móviles que no son teléfonos inteligentes, ¿de acuerdo? Fijaros que en este mundo del que estamos hablando, hay más personas que tienen, en este mundo de su desarrollo, en estos momentos en el mundo, hay más personas que tienen acceso a un teléfono móvil, ya sea propio o a través de su hermano, o de su padre, o de su vecino, que personas que tienen acceso a un retrete conectado a la red. O sea, es impresionante, ¿no? La inversión de las secuencias, ¿no? De desarrollo, los saltos de rana que se están produciendo, ¿no? Bueno, esa es la primera paradoja. Ayer, por cierto, en la Fundación Rafael del Pino, en la Fundación Ramón Arces, les presenté un ejemplo que no tiene que ver con servicios financieros, pero no me puedo resistir a no dároslo porque es muy interesante, ¿no? O sea, que os lo voy a dar aunque no tiene que ver con servicios financieros, pero que involucra a otro de los países de los cuales acabo de hablar, ¿de acuerdo? Y es el ejemplo de los servicios de dating. Aunque bueno, la verdad es que tiene consecuencias financieras, porque, por cierto, una de las decisiones más importantes que tomamos con repercusiones financieras es la de casarse, o la de compartir vivienda con otra persona, ¿no? Tiene una serie de ramificaciones financieras muy importantes, ¿no? Y aquí lo que tenemos son datos, para el año 2017 son reales, y luego la proyección para el año 2022 de servicios de dating, ¿no? Sabéis a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Habéis leído sobre esto, ¿no? Muy bien, aunque no participéis en ello, muy bien. Y tenemos Estados Unidos, China y Europa, ¿de acuerdo? Ya para empezar vemos que el crecimiento, el más acelerado, se prevé que ocurra en China, ¿no? Pero luego tenemos otro tipo de información aquí. Dentro de cada barra tenemos los 3 segmentos del mercado. Los 3 segmentos son matchmaking, es decir, personas que participan en este tipo de servicios o acuden a este tipo de servicios para encontrar a alguien con quien casarse, ¿de acuerdo? El segundo es online dating y el tercero es los rollos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, dating casual, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para Europa, vamos a ver, pues esta primera parte, la de arriba, ¿no? Es con fin de encontrar una pareja estable, ¿no? Y casarse y todo este tipo de cosas. Este es el otro segmento y este es el de los rollos, ¿de acuerdo? Lo que podéis apreciar rápidamente es que en China la distribución es muy distinta, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa es más o menos un tercio, ¿lo veis, verdad? Pero en China
el 80 y pico por ciento, ¿no?, es el primer segmento. ¿Por qué? ¿Por qué China es tan diferente? ¿Qué se os ocurre? ¿Son distintos? Efectivamente, esa es la cuestión. Normalmente la gente empieza a pensar en, a ver, las mujeres chinas son distintas. Seguramente no. Los hombres chinos son distintos. Seguramente no. Los hombres y las mujeres chinas son distintos. No. Lo que hay es un desequilibrio muy grande. A raíz de la política del hijo único, hay un déficit de aproximadamente 9 millones de mujeres, ¿no?, en la edad social casa. Y el infanticidio, bueno, ahí se llega, ¿no? De esa manera se llega. Bueno, vía aborto, ¿no?, interrupción del embarazo cuando saben el género, o incluso después del nacimiento, infanticidio, ¿no? Y por eso, entonces, es la razón fundamental por la cual se verifica esto, ¿no? Como veis, no se puede entender este asunto si no invocas algún tipo de proceso demográfico, ¿no?, que está detrás de. Bueno, aquí hay otra serie de datos. Por cierto, que ahí veis los datos financieros. Estas empresas del sector que las veis acá, todas hacen dinero. En esta economía colaborativa, economía digital y todo esto, es muy rara la empresa que hace dinero, sobre todo al principio. Todas estas hacen dinero, tienen beneficios. ¿Lo veis acá? El EBITDA. Maravilloso, ¿eh? Es un buen sector donde introducirse, ¿eh? Lo que pasa es que ya hay muchas empresas, fijaros todas las que hay. Europa, Estados Unidos, China, en otras partes del mundo, y muy segmentado por nicho de mercado o por, si buscas una cosa casual o de un par de horas o de una noche, o una relación más seria, ¿no? O sea, está muy segmentado el mercado con empresas muy fuertes en cada uno de esos segmentos, ¿no? No me podía resistir presentaros este ejemplo porque es precioso, ¿no?, sobre cómo la demografía genera una dinámica completamente distinta, ¿no?, en los distintos mercados. Bueno, vamos a enfocarnos un momentito en el segmento este de los milenarios, ¿no?, definidos en este caso como los que hoy en día tienen entre 15 y 35 años. Pues bueno, ¿qué sabemos sobre ellos? Bueno, lo primero es que esto de la economía digital y colaborativa pues les gusta mucho, mucho más que a otros grupos de edad. Lo veis aquí, a nivel mundial, datos para dos tipos de servicios, el streaming de música. Streaming no se traduce aquí, ¿verdad? Se dice streaming, ¿no? Muy bien. Y el otro es el empleo de Uber y Lyft y todo este tipo de servicios de transporte urbano normalmente, ¿no? Bueno, eso es para empezar, ¿no? O sea, tienen una mayor... hay una mayor aceptación, ¿no?, de este tipo y participación y uso de este tipo de servicios entre la generación del milenio que otros grupos de edad. Ahora, segunda cuestión aquí, que a mí me parece realmente, esto sí que es una paradoja bastante importante, ¿no? No es directamente de finanzas, pero también os quería presentar esta. Cuando miras el negocio de la música, el negocio de las noticias, ¿no?, los periódicos, o sea, una serie de las publicaciones científicas, en todas ellas el formato digital ha desplazado al formato tradicional, ¿no? La excepción son los libros. En los libros todavía el formato tradicional sigue triunfando, el libro impreso, ¿no? Aquí tenéis los datos a nivel global. Aquí lo que estamos midiendo son millones de unidades de libros que se venden en el mundo, ¿de acuerdo? Y lo que vemos es, 2012 a 2016, bueno, pues el formato tradicional es este, incluso crece. Este de acá, el pequeñito de en medio, es los libros grabados, o sea, ¿cómo se llaman aquí? Los audios, ¿no?, en formato de audio. Y este de acá son los libros en formato digital, que como veis, en términos no solamente relativos, sino absolutos, ha venido cayendo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué creéis que esta es la excepción a la regla? La regla hasta estos momentos, en esta nueva economía digital en la que vivimos, es que el formato digital parece que desplaza a los otros, ¿no? ¿Por qué no al libro? Eso es un factor, y podemos hablar de ello, ¿no? Es decir, pero claro, entonces el argumento aquí posible sería que... No, bueno, que es más difícil piratear libros que piratear música, ¿no? Bueno, aquí esta es una de las mira, ya tienes a un par de ellos ahí detrás, milenarias, evidentemente, esta es la reacción normal que yo tengo, es decir, es que los milenarios no leen. En unos momentos te voy a presentar datos para Estados Unidos que demuestran que eso no es cierto. O sea, ese no es el motivo. Pero es una hipótesis, ¿no? Estos tíos no leen, luego, por tanto, no está triunfando el libro, ¿no? Bien. Posible, pero venga a pensar, ¿qué otras cosas? Bueno, es posible que sea la estructura competitiva en el sector, ¿no? Es posible. Por ejemplo, ¿cuántas plataformas tenemos ahora de
importantes del libro electrónico en el mundo. Está Amazon, que es el Kindle, ¿sí? Luego está Barnes Noble, que es el Nook, y está iPad, ¿no? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, una cuestión importante para la generación del milenio. Es fácil compartir una canción de música o una noticia que encuentras en Internet con tus amigos digitales. ¿Sí, verdad? ¿Es fácil compartir un libro digital? No lo es para nada. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? O sea, que hay algo en la estructura competitiva del sector y en cómo se han desarrollado las plataformas tecnológicas que tiene algo que ver con esto, ¿no? Otra cuestión es que, claro, el libro impreso cumple otras funciones. Por ejemplo, es ideal para hacer un regalo. No es lo mismo si haces... O sea, muchas de las ventas del libro son para hacer un regalo. No es lo mismo hacerlo en formato digital, ¿no? La otra cosa es que el libro impreso cumple una función decorativa en el hogar, en las oficinas, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, sigue siéndolo, ¿no? Y es fácil de manejar, es fácil de anotar, etcétera, ¿no? Ahora, la cuestión está de la generación del milenio, ¿no? Estos son datos para Estados Unidos. Fijaros en este segmento aquí intermedio donde tenéis los tramos de edad, ¿de acuerdo? Los milenarios aquí son primera línea, ¿no? Y luego tenemos los otros grupos de edad. Para Estados Unidos es esto, ¿no? El primer porcentaje acá es los que en el último año han leído un libro en cualquier formato. El porcentaje más elevado es el de los milenarios. Luego, por lo menos en Estados Unidos, tenían razón ellas y no tú, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente. Los que han leído en el año pasado un libro impreso, también 72% mayor, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Los que han leído un libro en formato digital, 35%, también mayor. Luego, los milenarios están leyendo más libros, pero están leyendo más libros de los dos formatos, ¿no? En parte puede ser por la inercia de que también están en edad escolar o recientemente han estado en edad escolar. O sea, puede haber otros tipos de factores aquí, ¿no? Yo personalmente creo que el factor más importante es que el libro impreso que se inventó hace más de 500 años es que es una invención muy difícil de superar, ¿no? Es muy difícil de desplazar. Mientras que el periódico es otra cosa, ¿no? O incluso la música en un soporte físico, ¿no? No importa tanto. Y luego es la cuestión también de compartir, es decir, que todavía la estructura competitiva en la industria no es tal que es fácil compartir. Y eso, por cierto, para los milenarios es muy importante, el poder compartir las cosas, ¿no? Bueno, un ejemplo que os quería mostrar. Ahora, más importante todavía es este asunto de la composición de este grupo, ¿no? Y aquí os quiero presentar con algunos ejemplos financieros, ¿no? Estamos hablando todavía de la generación del milenio. Datos para Estados Unidos. No tengo para Europa, pero en Europa también se va a venir produciendo esto. Recordar que la tasa de fertilidad entre los inmigrantes es mayor que en el grueso de la población, tanto en Europa como en Estados Unidos. Luego, por tanto, en los próximos 10-15 años vamos a ver un proceso por el cual el grupo de edad, ¿no?, que viene detrás de esta generación del milenio va a ser más diverso, más heterogéneo, desde un punto de vista étnico, lingüístico, del que tenemos hoy, ¿no? En Estados Unidos está claro, ¿no? O sea, fijaros el proceso que se ha venido produciendo. Esto es el grueso de la población, estos son los distintos grupos, las minorías, ¿no? Hispanos, africanos, americanos, etcétera, lo que representaban en el 1980, lo que representaban en el año 2012, ¿no? O sea, el cambio es muy importante. Entre los que tienen 15 y 35 años. Claro, en el conjunto de la población esos cambios quedan diluidos, pero si miras al grupo de edad más joven, ves realmente cuál es el impacto de esto, ¿no? Esta cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Mira, hay dos decisiones, como apuntaba antes, una de ellas, que tienen efectos inmediatos sobre tus decisiones financieras que tomas, ¿no?, en la vida. Una es si compras o no una casa y la otra es si te casas o no. La mayor parte del resto de las decisiones financieras, esas son las dos decisiones financieras más importantes que tomamos en nuestra vida. Bueno, también divorciarte, todo esto, que también tiene unas consecuencias financieras muy importantes, como sabemos, ¿no? A raíz de esas dos como consecuencia de esas dos decisiones, todas las demás decisiones que tomas en el resto de tu vida, de índole financiera, están determinadas por esas dos decisiones. O sea, pensarlo, ¿no?, cómo funcionan las cosas, ¿no? Si no te casas, si no compras una vivienda, cambia completamente el escenario en el cual tú tomas decisiones, el resto de tus decisiones financieras en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Como sabéis, una de las cuestiones sobre la generación de milenio, por lo menos en Estados Unidos, es que no están tan interesados en comprar una vivienda, ¿no? Es lo primero. Y lo segundo es que tampoco están tan interesados en casarse, al parecer, ¿no? Al menos de momento, todavía no sabemos, ¿no?, qué es lo que va a pasar, pero no... Quiere decir que conviven a lo mejor, pero no se casan, ¿no?, etcétera. Y no comparten, por ejemplo, no unifican sus finanzas y este tipo de cosas, ¿no?, los dos cónyuges. ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, esto es hoy y es con esta generación. Pero ¿qué va a pasar con la siguiente generación de gente entre 15 y 35 años que vendrá detrás, ¿no? Bueno, va a ser más heterogénea. ¿Qué pensáis? ¿Que esta generación que ahora incluye más hijos de migrantes se va a verificar también esas dos características? Es decir, que no se van a casar y no van a comprar vivienda. Es decir, entre los jóvenes de inmigrantes, ¿la tasa de adquisición de vivienda es más baja o más alta que en la población en general de la misma edad? ¿A más alta o más baja? Es más alta. ¿Y la de casarse? También más alta. O sea, eso es muy importante. Yo conozco varias empresas. ¿Con todo tipo de migrantes o Sí. especialmente con los...? Sobre todo con los hispanos y con los asiáticos en Estados Unidos. Más que con... No. Sí, pero los musulmanes son muy pocos. El grueso ahora es latino y asiático. Y asiático es a su vez muy heterogéneo, como lo es también la categoría latino, porque también los cubanos no tienen nada que ver con los puertorriqueños, ni con los mexicanos, ni con... En general, asiáticos y latinos se integran, pero musulmanes no. No. Los que menos se integran son los latinos. Sobre todo si lo mides desde el punto de vista de integración lingüística, que es lo más importante. Sí. No, bueno, podemos hablar luego más de eso, ¿no? Pero lo importante, lo que quiero decir es que esto es una diana, ¿no?, que se va moviendo, ¿no? En estos momentos muchas empresas, vamos, yo lo he visto con la gente que está tratando este asunto, ¿no?, porque para ellos uno de los principales retos es cómo conseguimos convencer a este nuevo consumidor joven que cada vez es más diverso, ¿no?, ese grupo de edad es más diverso, cómo les convencemos para que sean clientes de nuestra empresa, ¿no? Y uno de los problemas que tienen es que hasta ahora estaban realizando una serie de supuestos sobre este tipo de decisiones que toma la gente, ¿no?, si se casa, si no se casa, si compra una vivienda o no. Y resulta que eso ha venido cambiando en los últimos 10 o 15 años, pero ahora va a cambiar otra vez y encima va a cambiar en la dirección opuesta para ese grupo de edad, ¿no? Yo sospecho, aunque no tengo los datos, que aquí en Europa va a pasar algo similar, ¿no? Es decir, que a consecuencia del cambio en la composición, ¿no?, estamos hablando del cambio en la composición étnica y lingüística de la población más joven debido al diferencial en tasas de fertilidad, pues eso va a pasar. Aquí tenéis datos para Estados Unidos, ¿no? Bueno, no os voy a aburrir con ejemplos que no tienen que ver con sector financiero. Sobre el otro segmento de edad, el mayor de 60 años, simplemente ofreceros dos puntos aquí que creo que son importantes. Bueno, lo primero es, desde el punto de vista demográfico, este es uno de los segmentos del mercado que va a crecer más, ¿no?, el de mayores de 60 años, en todos los países del mundo, no importa qué país del mundo mires, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues en China, sí, hoy tienen 214 millones, 215 millones de personas por encima de los 60 años. El año en el que el mundo se va a acabar, recordar, van a tener nada más y nada menos que 361, es decir, 150 millones más. Yo no sé exactamente cómo van a poder gestionar ese cambio, pero son solamente 14 años o 12 años. 150 millones más de personas por encima de los 60 años. India también, ¿no? Estados Unidos también. Todos los países, incluso países pobres como Bangladesh, también va a tener muchísimos más, casi el doble, de 11 a 21, lo veis aquí, ¿no? O sea, esto es generalizado en todo el mundo, ¿no? Por los próximos 20 o 25 años, cada vez vamos a tener más personas mayores de 60, de 70, de 80, de 90 años en todos los países del mundo. Desde un punto de vista financiero y de banca, yo creo que hay que tener en cuenta varios efectos de esto, ¿no? Aquí lo que tengo en estas dos diapositivas, que no he traducido, son resultados que he encontrado en distintos informes sobre el impacto del envejecimiento de la población sobre el sector bancario. Vamos a ver si estáis de acuerdo o no, ¿no? Una de las conclusiones de muchos de esos estudios es que la demanda de hipotecas y de financiación al consumo va a caer. Es obvio, ¿no? En términos relativos, al menos, ¿no? Porque la gente que cuando tiene 60 o 70 años ya no, ¿de acuerdo? Segundo es, sin embargo, la demanda de productos que permitan al consumidor diversificar riesgos, eso va a crecer, porque el reto al que se enfrentan estas personas mayores de 60 o 70 es que el patrimonio que tengan, los ahorros que tengan, duren el tiempo necesario, sobre todo en un contexto en el cual la esperanza de vida continúa aumentando. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿no? Por cierto, las hipotecas inversas es algo que está empezando a crecer cada vez más. Es decir, que yo creo que también esto produce oportunidades para innovación financiera, ¿no?, en la banca. La demanda para productos, ¿cómo se traduce esto? Combinados, ¿no? Esto va a crecer, sobre todo si son productos, por ejemplo, que te combinen un seguro de vida con, qué sé yo, a una anualidad y que te ayuda a diversificar el riesgo, ¿no? Es decir, nuevamente, oportunidades para la innovación financiera, ¿no?, para este segmento de la población, ¿no?
¿Qué más? Bueno, a nivel del sector bancario ya más en su conjunto, bueno, yo creo que va a haber más oportunidades para aumentar por parte de los bancos los ingresos por actividades no basados en el arbitraje de tipos de interés, ¿no? Es decir, por comisiones y otro tipo de cargos, porque este segmento poblacional va a necesitar más consejo, más ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, este punto de acá, a mí me parece fundamental. Es que no cabe otra, la tasa de ahorro. Si en el denominador tienes el total de la población, va a caer. ¿Por qué? Porque las personas mayores de 60 o 70 años tendrán todos los ahorros que quieran, pero ya no siguen ahorrando. Cuando tienes más personas en relación al total de la población, la tasa de ahorro ajustada por población va a caer. ¿Qué es lo que ocurre? Esa es la fuente de capital más barata para los bancos. Sobre todo ahora, que ¿cuánto te paga ahora un depósito en cuenta corriente? Te cobran, efectivamente. E incluso en un depósito a plazo de momento es ínfimo, ¿no? Es una fuente de capital para los bancos muy barata. Van a tener que buscarse otras fuentes de capital y van a ser más caras. ¿Pero va a caer más que la de inversión? Pero eso no importa para los bancos, ¿no? ¿Por qué importa para los bancos? Para la economía sí, ¿eh? Para la economía sí. ¿Cae el tamaño total de los bancos? Bueno. ¿Cae el tamaño total? Bien, salvo que hay, sobre todo en los países más desarrollados, no tanto en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, hay una necesidad de inversión muy alta, ¿no? Sobre todo en infraestructuras, en capital fijo de acceso público, ¿no? las inversiones que realizan las empresas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? A mí no me queda claro que la tasa de inversión, por ejemplo, en Estados Unidos vaya a caer por el envejecimiento. Al mismo tiempo, lo que yo creo que estamos llegando a un momento en el cual hay que reemplazar esa... Va a caer la concesión de mortgage Sí. y de crédito. De hipotecas y de financiación al consumo. Sí. Y eso es inversión para ellos. Cuando también cae su necesidad de financiación. Bien, pero la financiación que vayan a obtener va a ser más cara. Tú lo que me estás diciendo es que hoy necesitan esta financiación, luego van a necesitar menos. Pero el argumento es sobre el precio, el coste de esta financiación versus lo que va a pasar en el futuro. Pero el efecto, es posible que el efecto neto a lo mejor no esté tan claro, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, esto no es mi estudio, esto es lo que yo he leído en estos informes, ¿de acuerdo? O sea, es posible que a lo mejor no esté bien calculado, ¿no? ¿De acuerdo? Otro ejemplo es el del mercado de valores, ¿no? La bolsa. Esto es para Estados Unidos, ¿no? El efecto, ¿no? La Reserva Federal de San Francisco publicó un estudio en el año 2011 en el cual había estos dos gráficos. Si os concentráis primero en el de la izquierda, aquí lo que tenemos es el periodo para Estados Unidos solamente entre el año 54 y el 2009, en el cual aparecen dos variables, ¿no? La roja, que tiene mucha volatilidad, es perdón, el ratio precio-beneficio, la relación precio-beneficio media en los mercados para todas las sociedades cotizadas. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿qué significa ese ratio, esa relación? ¿Qué es lo que nos dice cuando la relación precio de la acción, beneficio por acción de una sociedad es alto? ¿Qué quiere decir? Eso me lo enseñó Ana Isabel. Bueno, que los inversores están optimistas sobre esa empresa, ¿no? Porque están dispuestos a pagar más en relación a los beneficios que está aportando hoy, ¿no? Están pensando en el futuro. Y si la relación es muy baja, esto me lo explicaste tú, si la relación es muy baja, ¿no? Precio-beneficio de la acción, ¿qué quiere decir? Que no estás dispuesto a pagar mucho, no tienes mucha confianza, estás un poco pesimista sobre esa, ¿no? Entonces, esto es un indicador hacia el futuro, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es importante, ¿no? Si estás pesimista o optimista, ¿no? Si el mercado en general, los inversores están optimistas o pesimistas. Y luego la curva azul es para Estados Unidos la estructura de edad de la población de Estados Unidos. En concreto, lo que emplearon estos dos economistas fue cuánta gente en Estados Unidos que en cada año están entre 40 y 49 años y cuánta gente está en el denominador entre 60 y 69. Si utilizas otros grupos de edad, la gente que está en sus años 30 o los que están en sus años 20, etcétera, comparados con los que están en los años 50, más o menos se produce una curva azul que veis ahí bastante similar, ¿no? Bueno, veis la correlación a largo plazo, a corto plazo no hay correlación, ¿de acuerdo? Porque el mercado, la bolsa, pues se mueve para arriba y para abajo en ciclos relativamente cortos. Ahora, a largo plazo, en la correlación, ¿cuál es la correlación? Cuando la estructura de edad se envejece, ¿qué pasa en el mercado de valores en Estados Unidos? ¿Sube o baja las raciones estas, el PER? No, baja, ¿no?
Cuando se envejece, sí, se envejeció aquí por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial y acá está, ¿no? Claro, una correlación se puede producir fortuitamente, ¿no? Puede ser una casualidad. En este caso, ¿hay algún motivo para pensar que aquí hay una relación causa-efecto? ¿Qué motivos hay? En sus inversiones, es decir, sí, evidentemente, ¿no? O sea, quiero decir, la teoría de carteras predice que a medida que, ¿no? ¿Cómo se dice? La teoría del ciclo de vida, ¿no? A medida que te haces mayor o te aproximas a la edad de jubilación, eres más conservador en tus inversiones, te empiezas muy agresivo con acciones, ¿no? De renta variable y luego te vas moviendo hacia el otro lado, ¿no? Ese es por el lado de la inversión, ¿no? De cartera, ¿no? ¿Hay algún otro argumento aquí importante? Fijaros centrar la atención en la población como consumidor. ¿Qué es lo que pasa? Todos consumimos o compramos, independientemente de la edad, alimentos y agua y todo este tipo de cosas. Ahora, ¿hay alguna categoría de bienes de consumo, sobre todo duraderos? Estoy dando una pista. Que la gente a partir de cierta edad ya no... Automóviles, vivienda y bienes duraderos, sobre todo para el hogar. Esos tres sectores, por lo menos en Estados Unidos, si van bien, sabes que la economía va bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hombre, que el envejecimiento de la población reduce la demanda por parte de esos sectores, ¿no? Lo que hicieron también aquí a la derecha fue realizar proyecciones, ¿no? Y lo que dijeron es, si solamente fuera por la demografía, ¿no? En Estados Unidos, hasta el año 2022 o 2023 aproximadamente, continuaría habiendo una caída de las relaciones de los PER, ¿no? De la relación precio. Esto lo que quiere decir es que si Estados Unidos en estos momentos no tuviera una población que se está envejeciendo, los PER serían más altos. Eso es lo que está diciendo este modelo, ¿no? No está prediciendo exactamente dónde van a estar. Lo que te está diciendo es cuál es el efecto del envejecimiento y haciendo una proyección hacia el futuro. Nos entendemos, ¿no? Yo repliqué esto porque ellos pararon en el año 2009. Yo seguí hasta hace como 2 meses y estas son las dos curvas, ¿de acuerdo? Empleando el SP500. La correlación entre las dos en la muestra esta que yo empleé desde el año 50 hasta hace como un par de meses es del 50%, 49.8%. Están muy correlacionados, estas dos cosas. Claro, con todos estos altibajos, ¿no? ¿De acuerdo? Para los mayores de 60 años, ayer estábamos analizando varias tecnologías que yo creo que van a tener un futuro muy, muy halagüeño, ¿no? Porque van a tener una demanda muy fuerte. Hablamos de robotización, ¿no? Hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero sobre el que quería llamaros la atención es este cuarto punto de acá, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos, uno de los mayores problemas a los cuales se enfrentan, financieros, a los cuales se enfrentan los mayores de 60, 70, 80 años, es el fraude, es decir, el que les roben el dinero. Y normalmente suelen ser familiares, amigos o vecinos, ¿no? Y aquí, básicamente, hasta estos momentos, lo que vemos es una gran actividad, ¿no? Por parte, sobre todo, de las empresas de capital de riesgo, que les están dando dinero a empresas, startups, que están proponiendo pues, soluciones digitales o informáticas para aplicaciones, apps, ¿no? Para ayudar a estas personas a que no les abusen, ¿no? Financieramente, ¿no? Por cierto, ¿por qué creéis que son los familiares, vecinos y amigos los que tienden a ser los que abusan financieramente de los mayores? La confianza, eso por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Claro, efectivamente, ¿no? Por los dos lados, ¿no? Por un lado, los mayores confían en ellos y por otro lado, ellos saben, ¿no? Cuánto recibes de pensión, cuánto dinero tienes en el banco, qué gastos tienes, de qué manera te pueden... Problema muy importante, ¿no? Se estima que solamente en Estados Unidos este mercado de proteger, ¿no? El mercado de prestar servicios para proteger a los mayores del abuso financiero puede rondar los 800 millones de dólares anuales, ¿no? Solamente ese mercado, ¿no? Solamente en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que seguramente va a ser eso en la actualidad, claro, cada vez hay un mayor nivel. O sea que si queréis haceros ricos y lanzar yo creo que este es un segmento interesante, ¿no? Dejadme saltar este de acá. 2 cosas más, ¿no? Y ya paro, ¿de acuerdo, Emilio? ¿Vamos bien de tiempo? Sí. 2 cosas más. Uno es, tiene que ver con las clases medias y su participación en la economía colaborativa. Y luego el segundo tiene que ver con monedas digitales, no podemos dejar de hablar de eso, ¿de acuerdo? Y además os quiero presentar unos resultados de un artículo que acabo de terminar. Lo primero es, bueno, el tema del poder adquisitivo de las clases medias. Fijaros que estoy empleando el plural, porque yo creo que la situación en la cual se está produciendo en el mundo es que no hay una clase media.
Aquí tenemos la clase media en Europa y Estados Unidos, que es una clase media que en esos momentos es en su mayoría de quinta generación, es decir, que son familias que a lo largo de casi 5 generaciones, en muchos de los casos, han sido de clase media, que en estos momentos su poder adquisitivo está estancado, no crece, mientras que las clases medias en los países emergentes son fundamentalmente clases medias de primera generación, es decir, que sus padres no eran clase media, ¿no? El 80%, y son personas que están viendo su poder adquisitivo crecer, en algunos casos, a tasas de doble dígito, ¿no? En estos momentos. O sea, que son dos clases medias completamente distintas. Nos referimos a ellas como clases media, pero yo creo que habría que encontrar otro término distinto, porque es que la realidad socioeconómica de este grupo de consumidores es completamente distinta, ¿no? Estos son datos para el año 2015 del tamaño del mercado de clase media en millones de dólares, ¿no? O billones de dólares, ¿de acuerdo? O sea que es todo proporcional. Como vemos, pues Europa combinada, todos los países y Estados Unidos son los mayores mercados de clase media en el mundo en estos momentos en términos de el gasto, ¿no? que estas personas de clase media dedican. Bueno, ahora os voy a empezar a enseñar el mapa para el año en el cual el mundo va a tocar a su fin. Como recordáis, se va a acabar. Recordad esto, ¿eh? El mundo se acaba, ¿no? Es este de acá. Aquí no cambia arriba, pero esto es el 2000, uy, perdón, eso es el 2030, no cambia el título arriba, pero este de acá es el 2030. ¿Veis la diferencia, verdad? Si no creéis que el mundo toca a su fin tal y como lo conocemos hoy, yo creo que estáis locos, ¿no? O sea, este mundo que solamente vamos a tener que esperar 10 o 12 años es completamente distinto a este mundo de hoy, ¿no? Completamente distinto. Pero fijaros desde un punto de vista tecnológico cómo va a ser distinto, ¿no? Porque esto para mí es lo más interesante. 2 o 3 ejemplos muy rápidos. Lo primero es participación en la economía colaborativa, por el lado de la oferta o de la demanda. La primera columna es por el lado de la oferta, es decir, porcentajes de personas en distintas regiones del mundo que están dispuestas a ofrecer en la economía colaborativa sus activos, por ejemplo, su automóvil o una habitación en su casa, este tipo de cosas, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que ponen su casa cuando se van de vacaciones en Airbnb, o que su automóvil lo emplean para ganar dinero a través de Uber, ¿no? Ofreciendo ese activo, ¿de acuerdo? Y luego la segunda columna es la demanda, personas que están dispuestas a participar como usuarios en la economía colaborativa. Bueno, lo que se observa es que Europa y Estados Unidos, comparado con las otras regiones del mundo, tienen porcentajes más bajos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué en Europa y Estados Unidos, de donde proceden las empresas más famosas de este sector, ¿no?, de economía colaborativa, somos más ricos? Uno de los primeros efectos es, evidentemente, ¿no?, es decir, que, uno de los incentivos de participar en la economía colaborativa es que normalmente suele ofrecer precios más bajos. También tiene otros factores diferenciadores favorables, ¿no? Pero uno de ellos es el precio, ¿no? Entonces este es importante, ¿no? ¿Algún otro? Sí. Sí. No, la oferta normalmente es menor que la demanda. Bueno, perdón. En Europa y en Estados Unidos, sí. Eso es cierto, eso es cierto. Lo que pasa es que está segmentado. ¿Quiénes son los que fundamentalmente participan en la economía colaborativa? Los jóvenes, ¿no? Pero ¿quiénes son los que ofrecen más? Más mayores. Si no me creéis, creo que tengo aquí el gráfico, no me digas que no lo tengo. No lo tengo. Pero se observa que, por ejemplo, con datos de Airbnb, que la oferta, por el lado de la oferta, cada vez crece más el número de personas por encima de 60 años que ofrecen en Airbnb. Ese es el segmento de edad que más crece. Efectivamente, y además tienen la casa vacía, tienen tiempo, a lo mejor necesitan renta porque la pensión no les da, y además les mantiene entretenidos, con lo cual es... Claro, efectivamente. No, pero estoy respondiendo al punto este de la... Efectivamente, yo esto te lo tengo que desglosar, lo que pasa es que es difícil encontrar ese dato desglosado por tramos de edad, ¿me entiendes? Entonces, desglosado por tramos de edad, lo que veríamos es que en realidad hay dos distribuciones ahí. Es una distribución dual, no es una distribución normal, ¿me entiendes lo que quiero decir? Y eso es lo que justifica que sean las únicas regiones en el mundo, tienes toda la razón, en las cuales el porcentaje de oferta es menor que el de demanda, ¿no? ¿De acuerdo? Es curioso, ¿no? Es muy importante ese tema, ¿no? ¿De acuerdo? Muy importante. ¿De acuerdo? De momento. Otro dato acá. Para mí este es el gráfico más importante. Es similar al que os enseñé antes para dating, pero ahora de lo que estamos hablando es de pagos digitales. Y tenemos Estados Unidos, China y Europa. Vuelvo a repetir, 2017 datos reales.
2022 proyección. Bueno, muy importante, en China se espera que haya un crecimiento más rápido, ¿de acuerdo? Y más que la segmentación aquí entre los dos tipos, a mí lo que me gustaría es que pensar un momentito cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Es decir, China no tiene solamente más población que la que tenemos en Europa o en Estados Unidos, sino que encima esa población participa en un porcentaje mayor en todo este tipo de cosas. En la economía colaborativa, como acabamos de ver antes, en China, fijaros, 94% por el lado de la demanda. Es el país del mundo que más, ¿de acuerdo? Por los motivos que sea, pero es el que más, ¿no? Pero también en pagos, ¿de acuerdo? Y encima tiene una población mayor, un porcentaje mayor de una población mayor. ¿Qué quiere decir? Que dentro de 5 años, de 10 años, ¿quién va a tener más Big Data en el mundo sobre el comportamiento del consumidor? Porque claro, cuando el consumidor emplea estas plataformas digitales para lo que sea, para comprar, para vender, para mover dinero, estás en mejor posición para recopilar datos, ¿no? Y esto no es ninguna bobada, ¿no? Cada vez se ve más. Se ve más a escala micro y a escala macro, ¿no? Para Big Data muy grande. El otro ejemplo que me comentaba el otro día un profesor de la Escuela de Medicina allí en mi universidad era que hay muchas condiciones, ¿no? Muchas enfermedades en estos momentos en las cuales en Europa y en Estados Unidos a lo mejor hay 50 casos o 60 casos. Sobre todo ahora que no se trata del cáncer de pulmón, sino que se trata de una mutación que tiene una, ¿no? Entonces, en esa mutación concreta a lo mejor solamente tienes 50 pacientes en todo Estados Unidos, pero en China tienes 300. Y pasar de 50 a 300 es muy importante. O sea, que se ve también en Small Data, ¿no? Pero claro, eso lo permite el tema de que tiene una población muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la investigación, sobre todo basada en genética ahora, para tratar determinadas enfermedades, países que tienen más de 1.000 millones de personas tienen una ventaja fundamental, ¿no? Fundamental, porque pasas de 30 a 40 casos a 300, y ahí ya puedes empezar a emplear inferencia estadística convencional, ¿no? Mientras que con 30 o 40 casos estás ahí un poquitito, es un poco más difícil, ¿no? O sea que este es yo creo que un tema muy importante. Aquí lo tenéis en términos de países, ¿no? Nuevamente China, ¿no? Donde además la tasa de crecimiento muy elevada, ¿no? Este es para otro tipo de fenómeno financiero, también digital, como es el crowdfunding o el crowdinvesting. Pues también, fijaros cuál es la situación, ¿no? Claro, puedes estar a favor o en contra de esto, pero lo que queda claro es que hay muchos datos que se recopilan si hay un mayor número de personas que participan en este tipo de actividad financiera, ¿no? Con independencia de luego las consecuencias que tenga para los bancos, para el sistema financiero, etcétera, ¿no? Nos entendemos, ¿no? Otro ejemplo es el del crowdlending y los P2P, o sea, los préstamos en peer-to-peer, ¿no? ¿Cómo se dice? De individuo a individuo, vamos, ¿no? Para entendernos, ¿no? Nuevamente, pero claro, es que fijaros que además es que, bueno, en este caso aquí, pero claro, empieza de un punto muy bajo, ¿no? En este caso no hay, Europa y Estados Unidos tienen una tasa de crecimiento muy fuerte, pero claro, empezando de una base muy baja, ¿no? En este otro caso de acá es que la tasa acumulada anual de crecimiento es mucho mayor, ¿no? En China, ¿no? Y tienen mucho espacio donde crecer. Y se ve todavía mejor dónde tienen espacio para crecer desde este punto de vista, ¿no? Volviendo otra vez a lo que tú siempre has estado apuntando antes, que es el poder adquisitivo, ¿no? Sí, sabemos que la clase media en Estados Unidos y en Europa tiene un mayor poder adquisitivo por término medio que en China, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, pues aquí no estamos hablando de porcentajes, sino de millones de dólares en comercio electrónico o en esto otro. Y claro, lo que vemos es que, fíjate, el potencial de crecimiento que tienen en China, ¿no? Simplemente, como un surfero, ¿no? Que vaya con la ola creciente que tienen de aumento del poder adquisitivo de la clase media, que aquí no la tenemos, no lo tenemos, porque el poder adquisitivo de la clase media está estancado en Estados Unidos y aquí en Europa empieza ahora a crecer, quizás otra vez, pero vamos a ver lo que pasa. En China, en India, está creciendo a tasas de doble dígito, ¿no? El poder adquisitivo medio de la clase media, aparte de que están sacando a gente de la pobreza, pero ya los que ya son de clase media hoy, encima están viendo su poder adquisitivo crecer de manera vertiginosa, ¿no? Bueno, a consecuencia de ello, a mí siempre me gusta emplear este mapa. Unicornios, ¿sabéis lo que son estos, no? Son empresas que tienen una valoración implícita, no están todavía en bolsa, tienen una valoración, bueno, después de la última ronda de capital riesgo que hayan recibido, etcétera, de más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Se llaman los unicornios y, bueno, pues el mundo está cambiando, ¿no? Porque hace 10 años era todo acá, ¿verdad? Y ahora sí, en Europa hay, ¿no? Los hay, pero claro, esto antes no existía, ¿eh? Y ahora existe. ¿Y por qué existe?
Claro, son empresas que están muy fuertes en esos mercados, que son los que crecen en el mundo y donde hay más población participando en todas estas plataformas digitales, ¿no? Son las dos cosas, ¿no? Están creciendo, tienen más porcentaje de la población participando en plataformas digitales y luego encima tienen más población, ¿no? Y un poder adquisitivo en estos momentos más bajo, con lo cual también ahí hay una oportunidad de crecimiento claramente muy grande, ¿no? Hacia el futuro. Monedas digitales. ¿Puedo hacer 5 minutos sobre esto? Es que quiero presentar unos resultados de un análisis que hice la semana pasada. Lo primero que quiero mencionar aquí es que, vamos a ver, esto es un modo de pago que es exactamente lo mismo que este cheque personal mío. Solamente hay una diferencia, ¿no? Los dos son por $1, ¿no? Esto es $1 y esto es un cheque personal mío. La cuenta, por cierto, es inventada, o sea que no tratéis de hackearla, ¿no? También por $1, ¿no? Los dos son formas de efectivo, esto está hecho al portador, ¿de acuerdo? Un cheque al portador, esto también es un cheque al portador. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental que hay entre esos dos pedazos de papel? Como sabéis, este cheque que veis aquí no hay oro detrás de él, ¿no? El dólar desde el año 71 ya no está en el patrón oro, ¿no? Lo había estado desde el 44 hasta el 71, ¿no? Pero ahora ya no hay oro, ¿no? Esto es un pedazo de papel igual que es este de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Efectivamente, ¿quién está detrás, no? Efectivamente, ¿no? Y normalmente la gente pues siempre me dice que tienen un poco más de confianza, ¿no? O mucha más confianza en este pedazo de papel que en este, ¿no? Está claro, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿sabéis lo que pasó una vez con Dalí, no? Y menciono este ejemplo porque fue el primer artista, como sabéis, que trató de ganar dinero no solamente vendiendo su arte, sino también o sea, haciendo licencias sobre sus derechos de propiedad, ¿no? O sea, entraba en acuerdos con empresas para que emplearan su imagen de marca. Fue el primer artista que lo hizo de una manera sistemática, ¿no? Y hace muchos años fue a un restaurante en Nueva York con una serie de amigos y al final de la comida pagó con un cheque, ¿no? Esto es una historia verídica, no sé si la habéis escuchado alguna vez. Y al final de la comida pagó el cheque, le dio la vuelta el restaurante, lo firmó y lo mandó al banco. Pero aquel día Dalí dijo, espérate un momentito, déjame hacer otra cosa, déjame hacer un dibujito detrás del cheque, en tinta y encima firmarlo, y a ver ahora qué pasa, ¿no? Y claro, lo que pasó es que el del restaurante dijo, hombre, yo sé quién es el tío este del bigotes, no voy a depositar el cheque en el banco, sino que lo voy a enmarcar y lo voy a poner en la pared, ¿no? Y fue a otro restaurante, hizo lo mismo y pasó lo mismo, ¿no? Y claro, Dalí llegaba a final de mes y veía en su extracto de la cuenta bancaria que todavía tenía el dinero. Y entonces pensó dos cosas, ¿no? Lo primero, que era un genio financiero, ¿no? Y lo segundo, pensaba, hombre, es que yo puedo imprimir mi propio dinero. Y eso es lo que estaba haciendo, imprimir su propia moneda, ¿no? Claro, al final esto se vino abajo, ¿por qué creéis? Al cabo de unos meses el tema este se acabó, ¿no? ¿Por qué? Había demasiados, ¿no? O sea, todos los restaurantes, incluso algunos de ellos tenían más de uno o dos. Claro, ¿cuándo empezaron los restaurantes a depositar el cheque? ¿Cuándo creéis que empezaron a depositarlo? O sea, cada cheque tenía un dibujo distinto, ¿no? Cada vez era distinto, pero estaba firmado por Dalí, debía valer algo, ¿no? En el mercado. Luego, ¿cuál debía de ser la regla de decisión de los restaurantes para depositar el cheque? Quitarlo de la pared del marco y depositarlo. Cuando el valor del dibujo sea mayor o menor que el valor de la comida. Mayor o menor. Menor, ¿no? Claro, al principio seguramente el valor del dibujito pensaban, ¿no? O en el mercado se veía que era mayor en el momento en el que había demasiada impresión de esta nueva moneda. Eso es lo que pasó, ¿no? Ahora tenemos la moneda digital, ¿no? Dejadme saltar esto de acá aquí tenéis una serie de información sobre las monedas digitales. Dos cosas sobre Bitcoin, ¿no? Esta es la geografía sobre dónde hay más actividad de Bitcoin en el mundo en términos de trading, ya sea por mining, ¿no? Por actividad minera, ¿no? De producir la tal, o de intercambio y tal, ¿no? La geografía es bastante curiosa, ¿no? Porque vemos que, por ejemplo, Venezuela pues es un país donde hay mucha actividad de esto. Vemos también que Islandia, ¿no? Que es un país más serio que Venezuela, también hay mucha actividad. También en China, por ejemplo, y en China resulta que es en estas regiones de China donde hay más actividad. ¿Por qué? ¿Cuáles son las variables? Sí, ¿el coste de la electricidad? Temperatura. ¿Por qué la temperatura es importante? Las máquinas, sí, porque si no te tienes que gastar electricidad en refrigerar donde están las máquinas. Entonces prefieren lugares más esto, ¿no? Entonces yo lo que hice fue lo siguiente, vamos a ver si os convence esto, ¿no? Lo que hice fue recopilé datos para 45 países entre el año 2013 y el 2017, ¿no? O sea que calculé
la media de actividad de trading en cada uno de estos países, ¿de acuerdo? Entre esos años, sin ajustarlo por población ni nada de esto, ¿no? Yo lo que quería saber era cuánta actividad hay, ¿no? En términos absolutos, en millones de dólares, ¿de acuerdo? Y lo que hice fue, entonces, ver, o sea, yo tenía 6 hipótesis que creía que tenían algo que ver con esto, ¿no? Y os voy a decir rápidamente por qué, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, lo primero es que en el análisis tengo una cosa que se llama, una técnica que se llama efectos fijos, es decir, que aquí en realidad lo que estoy buscando es si hay cambios de un año al otro, ¿no? En estas variables que inciden en un cambio, entonces, en lo que estoy tratando de explicar, que es la cantidad de trading de Bitcoin, ¿no? La primera hipótesis que tenía es que si hay dinero fácil, o sea, si la M3 es muy grande, ahí había 2 predicciones, ¿no? Una que podría ser positivo, porque bueno, la gente no sabía qué hacer con el dinero, luego entonces lo mete en un activo especulativo. Por el otro lado, también puedes argumentar que podría tener un efecto negativo si hay demasiado dinero, porque entonces ¿para qué necesitas un medio de pago alternativo, ¿no? Al final, no sé exactamente por qué, pero no encuentro un efecto, o sea, hay un efecto cero ahí, ¿no? Quizás se cancele uno con el otro, no lo sé, ¿no? El segundo era el número de sucursales bancarias, es decir, aquí la hipótesis era, bueno, si hay en un país menos sucursales bancarias, pues a lo mejor hay más necesidad, ¿no? Por el lado de la demanda, de que alguien ofrezca un modo de pago alternativo, y Bitcoin parece, pues, que, bueno, podría tener el potencial de convertirse en un medio de pago, ¿no? Tampoco encuentro un resultado significativo. Las otras 4 sí que encuentro un resultado, ¿no? Y son los siguientes. El primero es corrupción. Hay unos de estos índices de corrupción, como sabéis, por países. Un aumento de un 1% en ese índice lleva, según mis datos en el análisis, a un 6.3% de aumento en el nivel de trading de Bitcoin, ¿no? Muy elástico ahí, ¿eh? ¿De acuerdo? Es mayor que 1, ¿no? Mayor que la unidad. En este análisis, bueno, son solamente 4 o 5 años, pero claro, son los datos que tenemos. Bitcoin no existía antes, ¿no? Usuarios de Internet, ¿no? Hombre, si hay más gente que está, ¿no?, con acceso y tal, es decir, esperarías eso. Pues sí, también bastante elástico, ¿no? Un aumento de un 1% conduce a un aumento en esta muestra del 5.6% de Bitcoin. Por cierto, todo esto se hace simultáneamente, ¿eh? O sea, cada efecto esto es teniendo en cuenta los otros efectos, ¿eh? No es uno por uno, ¿de acuerdo? El quinto, perdón, es coste de electricidad. Y se encuentra lo que esperábamos, es decir, una reducción en el coste de electricidad de un año a otro del 1% hace que el nivel de trading de Bitcoin aumente un 0.6%. En este caso es inelástico, pero aún así es el efecto que esperarías, ¿de acuerdo? Es un efecto precio, ¿no? En el fondo, precio de un input. Y luego, por último, es conocimiento financiero. Ahí debería haber una O. Medimos el conocimiento financiero por término medio que hay en los países, ¿no? Y en esa medida, pues si aumenta un 1%, resulta que aumenta lo del Bitcoin un 3 por 1%. Es decir, que tampoco es que hay más actividad en países donde hay más tontos, ¿no? Es decir, que no se dan cuenta de esto, de cómo funciona lo que es especulación y lo que no, cómo funciona la tasa de interés compuesto, etcétera. No sé, ¿qué reacciones tenéis a este tipo de variables que parece que afectan a la actividad que hay en la criptomoneda en estos momentos? Bueno, es la más importante, ¿no? Cuyo valor, por supuesto, es tremendamente volátil, ¿no? Como estamos viendo. Esta es el último tema que quería sacar a colación, o sea que, como veis, aquí hay más información. Cuando os pasen las transparencias podéis verlo, sobre Bitcoin, etcétera. Básicamente, vuelvo a repetir el mensaje al principio, ¿no? O sea, yo creo que, estoy entusiasmado de haber comenzado con este proyecto porque veo que hay todo tipo de interacciones, ¿no?, entre los cambios demográficos y sociodemográficos, por un lado, y el ritmo al cual se va aumentando la economía digital, ¿no?, incluyendo la economía colaborativa en distintos mercados en el mundo, ¿no?, que eso es lo que a mí siempre me interesa, ¿no? Y como veis, además, hay varias de estas variables demográficas que te ayudan a explicar por qué, ¿no?, exactamente en algunos de estos mercados resulta que crece más, que hay más tirón, ¿no? Yo personalmente creo que esto es información valiosísima, ¿no? O sea, el buscar las cosquillas a estas tasas de crecimiento diferenciales en distintos mercados desde un punto de vista de la composición sociodemográfica de la población, etcétera, es muy importante, ¿no? El que las empresas ya sean establecidas y que tratan de jugar en este terreno, o startups, ¿no?, o nuevas empresas, para poder tomar decisiones, ¿no?, sobre cómo asignar recursos en distintos mercados, ¿no?, qué inversiones realizar, a qué ritmo, en qué momento, etcétera, ¿no? O sea que esa es la presentación. No sé cuánto tiempo tenemos todavía. Vamos bien, ¿no? Seguro, ¿eh? ¿Qué son 10 o 15 minutos ahora de preguntas? Lo que tú me digas, eres la jefe. Según la demanda, ¿no? Muy bien. Gracias, ¿eh?
Venga. Oye, si haces dinero con alguna de estas cosas, me avisas, ¿eh? No, no, eso no, pero avísame, porque entonces yo empleo el ejemplo en clase. Eso me... Sí, sí, bueno, van a estar en internet. Sí. Y si no, si quieres me mandas un email a mí y te las mando, ¿eh? No sé, preguntas o dudas, o es posible también que no estéis de acuerdo con alguna parte del análisis, sí. Bueno, en relación a Bitcoin, simplemente, ¿cómo ves tú el panorama de aquí a los próximos 10, 15 años? Tú crees que yo tengo una bola de cristal, No, ¿verdad? no, Ese pero es quiero saber el... tu opinión en relación a si puede llegar a sustituir Sí. de alguna forma la moneda corriente o Sí, puede sí. suponer un Yo sistema te digo alternativo. cuál es mi... Vale, Sí. y un segundo apunte que me gustaría dar en defensa de los millennials, si puede ser. No sé si podría hacerse una lectura, digamos, de la pérdida de acceso al crédito a partir de la crisis o de nuestra, digamos, falta de interés en el acceso a propiedad, como digamos también Muy importante. el tema de la crisis financiera, Muy el importante. surgimiento de la economía colaborativa Muy importante. y demás. Déjame empezar por la segunda, que yo creo que es más sencilla. Por cierto, yo tengo 2 hijas que son generación del milenio, o sea que no estoy encantado con ellas, o sea que no tengo nada en contra de vosotros, ¿eh? O sea, al contrario que este individuo aquí de la primera fila que decía que no leíais libros, ¿no? Que sois unos analfabetos, etc. Que no les gusta leer, todavía peor. Bueno, estás absolutamente, o sea, lo que dices es completamente correcto. Es decir, por lo menos en Estados Unidos, que como sabéis tiene una cultura crediticia de cara al consumidor muy distinta, ganas muchísimos puntos si tienes una vivienda propia y además cumples con los pagos, ¿no? Entonces, este tema ahora de que los millennials, los milenarios, pues en lugar de comprar, ¿no? Tienen ya 28 años, 30 años, 35, no compran, pues al final, dadas las reglas del juego allí, a no ser que cambien las reglas del juego, es algo que les va a perjudicar, ¿no? Les va a perjudicar, porque no van a poder establecer una historia de crediticia, ¿no? ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿No? O sea, que no sé si es que es más bien un comentario el que hiciste. Sí, eso es. No era una pregunta, era un comentario y mi respuesta es estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, yo siempre se lo digo a mis alumnos que, dadas las reglas del juego en Estados Unidos, de cómo se construyen cómo se calculan las puntuaciones que tienes, ¿no? es un error el no comprar una casa. Todavía es peor, evidentemente, comprarla y luego no pagar a tiempo, claro. Pero claro, establece un historial y es, no sé, es algo que es una fuente de estabilidad. Pero claro, dados los tiempos que corren, es una inversión arriesgada porque ahora te resulta que tienes que tener un poquitito más de movilidad geográfica que en el pasado porque ya no hay tantos trabajos, ¿no? La primera pregunta es criptomonedas. Déjame hacer 3 o 4 precisiones, ¿no? Uno, yo estoy convencido de que vamos a tener monedas digitales o criptomonedas digitales, ¿no? Punto número 2, yo creo que la pregunta más importante es ¿quién va a estar detrás de esas monedas? O sea, yo no sé por qué estamos asumiendo que solamente va a haber computadoras o algoritmos detrás de ellas, ¿no? Yo creo que es mucho más probable que tengamos en el futuro criptomonedas digitales que estén emitidas o que estén apoyadas o que estén, ¿cómo se dice?, legitimadas, ¿no?, por gobiernos, clarísimamente, pero también por grandes empresas. O sea, yo, por ejemplo, uno de los escenarios que veo más factibles a muy corto plazo es que empresas que tienen miles de millones de clientes en el mundo, como Facebook, Google, Alibaba, Amazon, etcétera, se pongan de acuerdo y saquen un estándar de una moneda digital. O sea, yo que creo que eso está a la vuelta de la esquina. Ya luego el tema regulatorio y todo esto va a ser complejo, ¿no? Pero que por lo menos para realizar cobros y por lo menos desde su punto de vista para adquirir experiencias sobre cómo esto funcionaría para poder comprar, por ejemplo, ¿no?, sus productos, ¿no?, pues yo creo que lo van a hacer. Fíjate que hay muchas empresas que ya han hecho eso, porque cuando la línea aérea te da puntos con los cuales, o la tarjeta de crédito, puedes comprar distintos tipos de servicios, eso es una moneda digital que cumple, es una moneda digital que sirve para una cosa. Las monedas sirven para 3. Son puntos. Son puntos. Y el precio de las cosas está expresado en puntos, no está expresado en... Espera, déjame hacer la otra, puedo hacer la otra precisión súper rápido. La otra precisión es que una moneda digital solamente puede ser las 3 cosas las 3 funciones que cumple el dinero, si cumple dos requisitos, ¿no? Uno es que haya confianza en ella, que se genere confianza en ella, que esto falta completamente, yo creo, en estos momentos. Y 2 es que sea conveniente su uso, ¿no? O sea, que sea fácil su uso, que sea fácil de utilizar. Si no cumple esos 2 requisitos,
es imposible, ¿no? Que se erija en un medio de pago, que se erija en un depósito de valor o que se erija en un, o se convierta en un, ¿cuál es la tercera función del dinero? Una unidad de valoración, ¿no? De cuenta, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? O sea, eso es como yo lo veo, pero Emilio, mi coautor, tiene otro punto de vista. No. Yo es que, no, pero está muy bien porque yo sí quería hacerte un par de precisiones. Una de ellas era en relación con esto, ¿no? Sobre todo, son pues precisiones menores, pero digamos para no distorsionar el hilo argumental, ¿no? Que tienes en el análisis del vínculo entre tendencias demográficas y tecnología, digitalización, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Dalí no sirve. Lo que estaba firmando Dalí no era dinero. No, porque no se intercambiaba, se destinaba básicamente Bueno, bien. a colocarse ahí. No llegó a eso, era un depósito de valor. Claro, y eso Era un depósito de valor. Eso nos remite necesariamente al tema Bueno, de pero vamos a ver, era dinero, lo que pasa es que cumplía solamente una de las tres funciones del dinero. No, era básicamente el intercambio final digamos, la solución de un intercambio. Es como si yo te pago con esto, esto no es un dinero, Vamos a ver, sin embargo, sí, una forma... bien, vale. El dinero tiene que cumplir esas funciones. Las ¿no? tres, sí. Pero fundamentalmente la de unidad de cuenta. Y medio de pago. Desde julio del 71 estamos ante una fiducia, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero yo estoy seguro que quien colocaba eso en la pared no lo utilizaba luego, no se estaba intercambiando. No era moneda de cambio. Claro. Yo creo que no, yo creo que hay que distinguir una tendencia, y ahí sí puede ser interesante cruzar la economía colaborativa con lo que es la desaparición del dinero, la gradual desaparición del dinero convencional, ¿no? El dinero estorba, el dinero es sucio y además el dinero incorpora el dinero convencional, ¿no? Costes transaccionales, ¿no? Cuestión distinta es el barter, es el trueque. El trueque, que es una forma de lo que están utilizando las compañías aéreas, sí. O en las cárceles antes, cuando se fumaba, y el elemento era el cigarrillo. Va más allá del trueque, ¿eh? El Lucky Strike. Va más allá del trueque, porque es una recompensa que te dan por tu fidelidad, claro, que luego tú puedes emplear para comprar un abanico. Sí, pero un abanico de servicios, incluso de bienes en algunos casos. La aceptación del dinero, Mauro. Sí. Que además es lo que se está discutiendo ahora en Estados Unidos. Y es que tú puedas pagar impuestos con ellos. Cuando tú puedas, con los puntos Iberia, o los de American Airlines, o con las cosas que pones en tal, pagar impuestos, eso será dinero. Bueno. Y ahí está una iniciativa de dinero digital. La clave del dinero es, uno, eliminar la suciedad y que sea transparente. Y dos, eliminar los costes transaccionales. Pero claro, eliminar los costes transaccionales, no sé si... Los intermediarios, eliminar intermediarios. Bueno, casi de las fronteras con... Eliminar los costes transaccionales significa eliminar a los intermediarios. El otro día en un seminario interno que teníamos aquí, estábamos hablando de la experiencia de Dinamarca de emitir desde su banco central una unidad de cuenta. Lo de cripto es una bobada, es una denominación artificial, habría que hablar de otras cosas. Es un medio, eso es un medio. Sí. Una unidad de cuenta fundamentalmente digital, contable, en la que no haya dinero, pero sí signifiquen anotaciones en cuenta. De tal forma que yo efectivamente puedo tener una cuenta corriente, pero ya no en el banco que a su vez opera con el Banco Central, sino directamente con el Banco de Dinamarca. Eso no son cripto, pero es una forma de dinero que elimina, por así decirlo, uno de los servicios de los costes transaccionales, ¿no? Luego hay una cuestión con el vínculo causal que estableces entre utilización de los pagos por móvil y bancarización, ¿no? Sí. O no bancarización. No, yo no creo que... Kenia tiene un grado de utilización del celular en transacciones financieras equivalente al promedio de Europa. Equivalente al promedio de Europa. Pero no es porque
no es porque cueste 2 horas tomar el autobús para ir a una sucursal bancaria, es porque no hace falta ir a una sucursal bancaria. Y porque en el desarrollo financiero, eso lo tiene bien estudiado, ¿no?, el Banco Mundial, en el desarrollo financiero, que es una condición que va ligada a la prosperidad, como sabemos muy bien, allí se ha optado por quemar etapas. No hace falta bancarizar, efectivamente. para tener un desarrollo financiero. Por lo tanto, el problema no es tener o no... Pero déjame ponerte otro ejemplo, a ver si te parece que es una moneda, ¿no? Súper rápido. En Kenia la mayor parte de los contratos de teléfono son de prepago. Compras minutos, ¿no?, para llamar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la gente tiene minutos, ¿no?, en su cuenta. Los minutos, la compañía de telecomunicaciones te permite transferirlos a otra persona. Entonces, la gente la está empleando como medio de pago. Es decir, me acabas de invitar a cenar, pero en realidad lo que queremos es compartir el coste. Entonces, en lugar de darte, ¿cómo se llama?, shillings, ¿no?, que es la moneda de allá, chelines, te voy a dar 20 minutos de... Sí, o no, o eso, hacemos una anotación en cuenta, ¿no? No, o te paso 20 minutos. Ahí Claro. con el móvil te paso 20 minutos de airtime, de tiempo de llamadas. Es un medio de pago, ¿no? El gran anticipo de esos Y eso ya medios, se viene produciendo. el gran anticipo lo hicieron los cafeteros colombianos. Nosotros hicimos en AFI hace 8 años, ¿no? Hizo la gente nuestra, no hay nadie, de economía aplicada, un estudio sobre el desarrollo financiero y tecnologías de la información en América Latina, y vimos que ya, a pesar de que no eran inteligentes, los cafeteros colombianos hacían compensaciones de pagos a través del móvil, ¿no? Sí. Déjame que te diga otra cosa, ¿no?, que es interesante porque me afecta, ¿no?, que es el envejecimiento, el envejecimiento, la caída del consumo, digamos, la caída... Consumo de bienes duraderos. No tanto del Duraderos. consumo, eso es. Duraderos. No tanto, y además no tanto del consumo en términos absolutos, sino la propensión al consumo y la caída del PIB, que tú la asimilas a que las bolsas se van a caer o van a revalorizarse menos porque el consumo de bienes duraderos cae. Y manejas un... Bueno, ese es el argumento de la Reserva Federal, ¿eh? Ya, de ya, esos, pero incluso la Reserva Federal, cuando hizo eso, está manejando los valores industriales. Creo que era el mercado en su Yo conjunto. creo que es el industrial, pero bueno, da igual. No, esto es el de ellos. Es indicador. el mercado total. Todas las empresas cotizadas en Estados Cualquier Unidos. caso. Sí. Eh, Que, evidentemente. En ese índice, lo que vas a decir que pesan menos las industriales Claro. y crecientemente más. Claro. Sí, Es que el mundo- pero Walmart vende bienes de consumo el duradero. mundo, la terciarización. Pero Apple vale 20 veces Claro, más que Walmart. es que ahí. ese- Pero Apple vende, No. vende bienes de consumo Pablo, duradero. Google vale 20 no debes Vale, utilizar, sí, no debes utilizar ese gráfico, porque la distorsión. Mira, esta mañana comíamos. Uno de los expertos en telecomunicaciones más importantes de este Sí. país. Y hablábamos de las tecnológicas, etcétera, etcétera. El sesgo que hay en cualquier ahora mismo índice bursátil, ¿no?, y mucho más, si tratamos de proyectar y tomar, Hacia las tecnológicas. claro, tomar lo que ocurre en los mercados de acciones estadounidenses. Pero ese estudio es como proxy es desde el año 50, del ¿eh? PIB. Ese estudio es del año 50, claro, no es de los últimos no, 10 pero años. quiero decir que en el futuro, por eso. Ah, bueno, en el futuro a lo mejor. Las Bien, correlaciones bien, pasadas bien, no bien. implican. Bueno, mira, lo voy a hacer entonces, voy a replicar el gráfico ese, Ah, no. pero solamente con empresas que se supone que están en un rubro manufacturero, aunque como sabes hay algunas de ellas que son en realidad financieras, como General Electric. Sí, pero bueno. O sea, que hace todos sus beneficios. De hecho, el precio de la acción de General Electric últimamente ha dependido más de su parte No, lo que financiera quiere que de la... Hasta- Pero bueno, lo voy a hacer otra vez. Hasta antes de ayer, Sí. que el presidente de los Estados Unidos ha puesto o pretende poner un arancel del 50% a las lavadoras, y la lavadora es un bien de consumo duradero, Efectivamente. el 85% de las lavadoras son norcoreanas, chinas y mexicanas. Sí, pero a las mexicanas no le impone el Y hay 50%. unos cuantos, bueno, ya veremos. No, todavía no lo ha impuesto. No, lo que quiero decir No puede. O sea, es que en el PIB de los Estados Unidos, Sí. como en el PIB de la Unión Europea, la terciarización va a ser cada vez mayor, ¿no? Y la relevancia de esos valores absolutos, yo creo que van a ser menores, ¿no? Lo digo como precisión un poco en el Sí, hilo. sí. No. Bueno, tienes razón, ¿eh? Pero de todas maneras, bueno, luego quizás hablamos un poquito más de estos. ¿Alguna pregunta más o...? Sí, déjame, al hilo también lo que ha comentado Daniel. Si alguien necesita marcharse, no hay problema, ¿eh?
hilo Sí. al hilo de lo que ha comentado Daniel también sobre y lo que tú lo has puntualizado, la compra de vivienda, de coches, yo creo que más allá, yo creo que es más un problema de demanda que de oferta, ¿eh? Sí, De crédito. Yo creo que no hay restricción de crédito ni para jóvenes, ni para viejos, ni para no es un problema de demanda. pensionistas. Sí, sí, ese Un es problema el de demanda. argumento, claro, Y claro, es claro. que en la nueva cultura Es de demanda. de millennials y de centennials y de biminennials, lo que queráis, es cada vez menos la propiedad y más el uso. Sí, sí, está claro. A mí lo que me está interesa claro. es usar. Y las empresas también, Usar ¿eh? casa, usar coche, usar lavadora, Sí. usar Las empresas aparatos. también, las empresas, claro, se han dado cuenta Entonces, de que la manera de aumentar la rentabilidad sobre el capital empleado es no teniendo activos, ¿no? O sea, es de que, hecho, o sea, que es en todos los sectores No, de la pero- economía. Para las lavadoras y para las neveras, pero la casa no solo es un bien de uso, sino un bien de inversión. sí, pero mira, pero Mauro ha puesto dos datos en los que no has hablado, pero me he fijado. ¿Cuál? Uno de ellos, la caída en la vivienda en propiedad. Sí, Everywhere. sí. Bueno, era Estados Unidos ese dato, Y sí. dos, la caída en el número de millennials con carnet de conducir. Efectivamente. Caída Está aquí espectacular. abajo. de acuerdo. Caída espectacular. Es el que tema no, de quieren- vivienda es que no no, se es que puede no dar quieren una tener un lavadora, coche. No quieren tener un coche. Prefiero, o sea, uso un coche. Eso es. No quiero decir nada. Accedo a un coche. Accedo a un coche a través de la economía colaborativa. Accedo a un coche. Eso No lo quiero tener. Accedo. Creo que sea una cuestión de edad, que es una cuestión No, de dónde va el mundo. Bueno, pero es más acusado. Por eso he dicho para millennials, centennials una y todo persona de hijo de 18 años o 19 años o 20 años, no sabes si el coche que te compras Claro. lo vas a poder meter en la ciudad. Si vas a poder, Claro. pues, ¿para qué te vas a comprar un coche? Claro, yo es que no quiero tener El un tema coche. de la quiero propiedad, tener yo creo 100, que la 100, globalización que son los que claramente te uso. condiciona. Claro. Nosotros antes, hace 20 años, no Vamos a ver, sabía que iba a trabajar. yo creo que lo que estamos de acuerdo, podemos estar, sí, sí, sí. No, yo creo que podemos estar de desacuerdo en algunos detalles, pero yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es que el mundo toca su fin, ¿no? Toca su fin, eso estamos de acuerdo, ¿no? 2030 aproximadamente desde el punto de vista demográfico, ¿no? Y económico de las clases medias y tal, desde otros puntos de vista seguramente ya ha acabado, ¿no? Y que no, efectivamente, efectivamente. No, el problema es que como no te cambies el chip ahora, no puedes tomar decisiones en esta otra situación. Ese es mi mensaje, ¿no? Y esto se aplica a individuos, a comunidades, a ciudades, a países y a empresas, ¿no? O sea, la situación es distinta. Los supuestos que damos por sentados ahora no los vas a poder dar por sentados, porque la situación ha cambiado completamente, ¿no? Perdona, que no sé si querías añadir algo, pero es que básicamente me estabas dando la razón al mensaje principal al principio, ¿no? Sí. Espera, para que te puedan escuchar los que están... Voy a cambiar un poco el giro porque no has tratado un tema que a mí me parece interesante, ¿no? Que ya sé que no lo puedes tratar todo, y es el tema para las compañías de seguros, ¿no? Sí. Sobre todo lo has tocado un poco por encima, Uf. el tema de productos vida ahorro y demás. Esta nueva generación que viene, Todo, ¿tiene ese todo, planteamiento de...? Yo hago muchas presentaciones en empresas de seguros, ¿eh? Este tipo de presentación o alguna variante de esto. y- Sí, lo hiciste, ¿no? no, Perdón, bueno, dale, ¿y dale. ¿Cómo ves cómo va a afectar al futuro? Porque, claro... Sí, me imaginaba que esa era la pregunta, sí. Y En sobre- el sector de seguros, ¿no? En el sector de seguros, pero sobre todo el sector de seguros ahorro vida. Quiero decir, Ya. la mentalidad de la generación también que viene por detrás, que no queremos hablar de ello, de la alfa famosa que viene por detrás. Bueno, ¿cómo menos va a ir propiedad ese de tipo la vivienda, pues evidentemente Gracias. va a haber vivienda, pero va a tener que haber otro tipo de seguros ahí, ¿no? Problemática de seguros terrible con los automóviles ahora, cuando participan en la economía colaborativa, ¿no? O sea, hay que rediseñar las pólizas de seguros si estás empleando el automóvil para obtener ingresos, ¿no? Para participar en la economía colaborativa. Desde el punto de vista de ahorro vida, la verdad es que ese no lo he pensado tan en concreto, ¿no? Y quizá, efectivamente, entra aquí a responder a la pregunta. O sea, yo me he concentrado más en aquellas partes de la economía en la cual va a haber, por el cambio tecnológico, un cambio en el concepto que tenemos, por ejemplo, de los activos que somos propiedad, cómo empleamos esos activos, etcétera. Las compañías de seguros, claro, están pues tratando de innovar, ¿no? Para ver cómo calculan ese tipo de riesgos ahora, ¿no? El otro impacto muy importante tecnológico en las compañías de seguros es el de la Internet de las cosas. Es decir, la posibilidad de no calcular pólizas o condiciones del contrato de seguros en función del historial del cliente o solamente de las características sociodemográficas, es decir, si eres varón pues te cargan más en la póliza de automóvil que si eres mujer, ¿no? Sino en la conducta en tiempo real.
con sensores en los automóviles. Claro, el tema de la privacidad es muy importante ahí, pero eso no resta o no quita que las compañías de seguros te digan, oye, mira, si estás dispuesto a que pongamos un aparato que te monitorea si estás, cómo conduces, te damos un descuento del 10%. Y por ahí van los tiros, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Ahora, en ahorro vida, ¿quieres tú responder? Porque la verdad es que no lo conozco tan bien ese tema, ¿eh? No, pero yo creo que lo has mencionado anteriormente, ¿no? Los productos, los temas de, sí. de cambio de patrones de ahorros ligados a esa longevidad, o el uso de los bienes a efectos o los seguros de dependencia. Sí. Yo creo que entiendo que es ese mundo. Claro. Por las nuevas generaciones. Por el lado de... Claro, no. Completamente distintas. Completamente distintas, porque si no tienen carnet de un porcentaje importante ya no le importa el tener carnet de conducir, no le importa tener automóvil, no le importa, no quiere casarse y tampoco quiere tener vivienda. Como decía antes, todas las demás decisiones financieras o de seguros que tomes es que cambian radicalmente. Si esos no son supuestos de partida, ¿me entiendes? Los supuestos de partida que todas las empresas han hecho sobre la generación que tiene entre 20 o 25 años y 35 o 40 en Europa y en Estados Unidos durante los últimos 50 años ha sido que la gente se casa y la gente compra una vivienda. Y eso ahora, y tiene un automóvil, ¿no? Y tiene un carnet de conducir. Todos esos supuestos, es que es exactamente el mensaje, todos esos supuestos que antes dábamos como hechos, ¿no? Sobre los cuales podríamos entonces construir un modelo de negocio y podríamos ofrecer productos y servicios al mercado, eso cada vez es menos cierto, ¿no? Luego, por tanto, cambia todo, ¿no? Exactamente cómo cambia es lo que estamos todos tratando de entender, ¿no? Entre ellos las compañías de seguros. Pero es que cambia completamente. Es la situación esta de que te tiran de la alfombra debajo de los pies. Cambian los supuestos, ¿no? Y los dos supuestos fundamentales, voy a repetir, si queremos podemos añadir el que tú decías, el del carnet de conducir, es que te casas y que tienes una vivienda. Otro que has puesto. ¿Y cuál es el otro? Casual dating. Bueno, efectivamente. Bueno, lo que pasa es que aquí hay una tecnología que lo facilita, pero vamos, eso ya existía, ¿no? Pero no hablo por experiencia, hablo por... pero sí. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Desde el punto de vista financiero, cambia completamente la... Sí, pero cambia completamente la situación. Mencionaba algo que es muy importante, ¿no? Y que puede tener un impacto más cercano. Yo creo que la licencia, el carnet, no va a caer, lo va a tener todo el mundo. Mira en Estados Unidos. Lo va a tener todo el mundo. Mira en Estados Unidos. Mira, Estados Unidos, donde realmente lo necesitas, ¿eh? En la escuela se examinaban ya. A los 16 años, pero es que lo necesitas por un porcentaje importante de la población, el ámbito donde vive, ¿no? En el sector del seguro de próximo de auto, es, bueno, la extensión del coche sin conductor. Claro. Bueno, esa es la cuestión, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Es que son las dos cosas, es la economía colaborativa en el transporte urbano de tal, y luego es el vehículo autónomo, claro. Es que son las dos cosas. ¿Cuál no quiere decir que caiga el seguro? No, el seguro, pero necesitas pólizas distintas, claro. Un producto distinto. Es un producto distinto. El seguro del AVE, ¿quién lo paga? Directamente, ¿no? Pero directamente quiere ser el tomador de la póliza, probablemente la Renfe, ¿no? Por cierto, como tampoco va a caer el número de casas. No, evidentemente. Cambia la estructura de propiedad. El número de casas no caerá. Claro. Y de lavadoras. Sí. Cambiará. Lavadoras ¿Quién igual las sí. posee? Lavadoras vamos a un... Sí, el número de lavadoras va a cambiar Sí. y... Aquí hay una pregunta. ¿Quién tiene el micro? Vale, espera. Para que te escuchen en... Más que una pregunta es una consideración. Sí. Además de, por supuesto, empezar dándote las gracias por la charla y que deseo ver las diapositivas para pensar Sí, sobre ellas. muy bien. La consideración es sobre todo basada un poquito en experiencias personales, ¿no? Y viene de que tengo y es lógico, como se trabaja con las estadísticas, que todos tus escenarios son prolongando las tendencias que has detectado en el pasado y las extrapolas hacia el futuro. Buen punto. Hace 2 días estaba leyendo un informe de un instituto del trabajo de Estados Unidos, no recuerdo el nombre, que decía que, oh casualidad, en el 2030 el 82% de los puestos de trabajo que se demandarán hoy no existen. Efectivamente, sí. Lo cual estamos hablando de un cambio social importante.
En segundo lugar, yo ahora mismo estoy trabajando en el mundo de la biotecnología y no en el 2030, pero en el 2035 se calcula la fusión entre la biología y la inteligencia artificial para crear una especie de seres que seremos un poquito... Singularidad, la singularidad, ¿no? Sí, sí. En tercer lugar, también tengo la suerte, como tú, no son 2 hijas, son hijos, de estar con millennials. Y les veo en que todo lo que has dicho lo confirmo. No tienen ningún interés en poseer, quieren utilizar. Y cuando estoy hablando ahora, pero utilizar incluso productos financieros. Cuando yo le hablo a mis hijos de seguros, me dicen, papá, vive el momento. ¿Qué más me da el seguro que tú tienes? Porque luego yo voy a recibir pasta. Si lo único que tú me puedes dar a mí, porque todo lo demás lo puedo perder, es conocimiento. ¿Me dejas un piso? Se puede quemar. ¿Me dejas acciones? Puede haber un crash. Con lo cual, el problema que tenemos, me lo decía el otro día mi hijo de 18 años, papá, es que no sé cómo va a ser mi mundo dentro de 15 años. Ni siquiera si tus valores se pueden aplicar. Sí. Con lo cual, por otra parte, por razones familiares, mi esposa es de Zimbabue, con lo cual la zona de Zimbabue, Sudáfrica, Botsuana y demás, he viajado bastante. Confirmo lo que dices del móvil, pero no solo con retretes, sino con lavadoras. Primero fue la televisión. Servicio de salud. Eso les importa nada, porque ellos no entienden. Por ejemplo, me preguntaba uno que me hacía sonreír, ¿y usted cuando viene aquí tiene un roadblock, un control de policía en el aire? ¿Qué hace el avión? Él no concibe que yo puedo llegar volando, pero tiene móvil. Lo cual, eso crea una cultura paradójica interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en todo el escenario que has hecho, la compañía para la que trabajé antes me mandó una larga temporada a Shenzhen, en China, sí, al norte de Hong Kong, sí, sí, que es un poco el Silicon Valley de los chinos, ¿no? Yo tengo la sensación que falta en toda la aproximación, y no sé cómo medirlo, detecto el problema pero no te puedo ofrecer la solución, el tema de lo que es la cross-fertilization entre las culturas. Porque cuando estoy con los chinos o estoy con los botsuaneses, o como se llamen, y ellos quieren venir aquí para adaptarse, salvo los musulmanes, como tú muy bien has dicho. Entonces, la primera generación va a seguir, como tú has expuesto en los gráficos, la segunda no lo sé, pero la tercera sé seguro que no. Con lo cual, los que vengan a Europa se pueden europeizar, los que vayan a Dinamarca, adaptarse, etcétera, etcétera. Con lo cual, los modelos... con todo esto lo que te estoy diciendo es que tengo claro que no sé qué va a pasar. Sí, sí. Y que solo tengo cuestiones abiertas sobre las que tu presentación me hace meditar y considerar posibilidades. Es que yo no tengo todas las respuestas, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo con el 99%. Déjame rápidamente, ¿no? Claro, es que además acabo de empezar con esto hace 6 meses, ¿no? Si las tuviera podría hacer muchísimo dinero. Eso también es ¿no? Predecir dónde va todo esto, ¿no? Lo que pasa es que es fascinante, ¿no? Pero rápidamente, estoy completamente de acuerdo con el tema del conocimiento, ¿no? Pero no todo tipo de conocimiento, tiene que ser conocimiento flexible. Y eso es lo que le digo a mis alumnos y lo que les digo a mis alumnos en mi escuela en Wharton, que tenemos entre los graduados y los de la carrera, pues son 2.000 graduados todos los años. En estos momentos, cuando se gradúan, los que se gradúan, solamente el 20% trabajan en sectores de la economía que existían hace 20 años. El otro 80% trabajan para tipos de empresas que no existían hace 20 años o 25 años. Es impresionante, ¿no? Pero claro, tiene que ser conocimiento flexible. No puede ser esto de que sepas hacer una cosa y muy bien y ya está, ¿no? Y normalmente yo siempre digo que es lo mismo, es saber leer, saber escribir y tener facilidad con los números. Y eso es todo. Y luego lo demás ya lo vas aprendiendo, ¿no? Dependiendo de en qué tipo de empresa trabajes o no trabajes, ¿no? Pero sobre el tema este de las generaciones, ¿no? Mira, por lo menos en Estados Unidos eso se llama la tasa de asimilación de las minorías, ¿no? Entonces, la que tiene una tasa de asimilación más elevada es la de los asiáticos, ¿no? La que tiene una tasa de asimilación, la minoría que tiene una tasa de asimilación más lenta es la de los hispanos, los latinos en Estados Unidos. Tiene mucho que ver con el idioma, pero déjame dejarte, es que son dos datos aquí súper rápidos, muy interesantes, ¿no? Que es este de acá, ¿no? Fíjate que aquí las 3 barras para cada una de estas empresas, ¿no? Por este lado de aquí es si conocen qué es lo que ofrecen estas empresas. Etsy no la conoceréis, es una empresa que vende cosas de decoración para el hogar, pero de muy alta calidad, hechos a mano, todo este tipo de cosas, ¿no? Y las otras las conocéis.
Pero tenemos los latinos aquí distribuidos en 3 grupos, ¿no? Los que hablan, los que para ellos el idioma español todavía es dominante, estos son los que se asimilan de una manera más lenta, ¿de acuerdo? Los que son bilingües, es decir, que emplean el español y el inglés más o menos al mismo nivel, y los que el inglés es su lengua dominante, ¿de acuerdo? Que son los que más se asimilan. Y entonces, pues observas lo que yo creo que cabría esperar, ¿no? Simplemente para que veas que esto es predecible, ¿no? Si tienes los datos y lo buscas, hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los que están más al tanto de que existen estas empresas y lo que ofrecen? Pues como veis, la pauta es que va así, es decir, los que se asimilan más pronto, los que el inglés es su lengua dominante. ¿Lo ves, no? Pero ¿quiénes son los que lo usan? Al contrario, la pauta es al revés, ¿la ves? Los que más lo usan son los que el español es dominante. ¿Por qué? Tienen una sensibilidad al precio mayor, efectivamente. Volvemos otra vez a lo que Vega de Sebana estaba diciendo antes, ¿no? ¿Entendéis, no? Último punto sobre esto, 10 segundos, por eso escogí la demografía, ¿no? Porque a un horizonte de 3 años o de 5 años, que es lo que importa con todos estos cambios tecnológicos, esto es todo lo que importa, porque hacer predicciones a 10 años o 15, olvídate, ¿no? La demografía es muy predecible, es muy predecible. Tú sabes quiénes van a ser los jóvenes dentro de 5 años, porque ya han nacido. ¿La cultura interna de esa demografía? Hay mayor capacidad de predicción de eso que de otras muchas cosas, sobre todo de la tecnología o del mercado de valores o de 1 millón de otras cosas. La demografía es relativamente predecible, ¿por qué? Porque se mueve despacio, es decir, hay unos ciclos, ¿no? Y además tenemos muchos años de experiencia, la demografía es una ciencia que lleva más de 150 años, ¿no?, en marcha. Y hay modelos bastante buenos. Por eso precisamente lo escogí, porque me da un punto de referencia, un punto ya te digo, donde puedo tener más confianza en las predicciones, ¿no? Y luego la tecnología, pues es una locura, ¿no? O sea, es muy difícil de predecir exactamente, pero cuando combinas las dos cosas es donde empiezas a ver estos efectos interesantes, ¿no? Precisamente por eso lo escogí. Ahora, pero estoy de acuerdo con todo lo demás que dijiste, ¿eh? Absolutamente con todo. ¿Paramos ahí entonces? Eso es lo que decía Emilio. Muchas gracias a todos, ¿eh? Si necesitáis más datos, si después de ver las transparencias queréis más datos o más información o estudios o lo que sea, no necesariamente míos, mandadme un correo electrónico, ponéis mi nombre en Google y aparece ahí toda la... Creo que en sí, contacto, había